Buenos días, amigos televidentes. De nuevo les saludamos y establecemos comunicación con el doctor Guillermo González, que ya está listo. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? ¿Me ve? Claro que sí, Alberto. Muy buenos días. Un abrazo, un saludo a toda tu audiencia a nivel nacional que ve y escucha este muy gustado programa. Gracias, doctor. Queríamos hablar un poco sobre los preparativos para el próximo ejercicio nacional de protección de la vida y también hablar un poco de los planes familiares, pues, que ustedes han, cómo avanza eso, porque ustedes hemos visto que han hecho un gran esfuerzo, ¿no? A nivel de familia, también en las escuelas. Hemos visto videos que así dan cuenta de todo ese esfuerzo. Así que quisiera pedirle a usted que nos dijera por dónde empezamos, si por el ejercicio o por lo que han venido haciendo a través de los planes familiares. Bienvenido de nuevo. Claro que sí, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con nuestro pueblo e informarle de todas las tareas que estamos haciendo cada día, reafirmando nuestro buen gobierno, el gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario. En efecto, como tú bien estás planteando, vamos al segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Ya prácticamente los ejercicios de preparación a nivel nacional ya son una institución. De hecho, como lo he repetido en distintas oportunidades, en los primeros días del año ya amigos, compañeros de cualquier lugar, inclusive no solo de las instituciones, sino también de las organizaciones, nos llaman para preguntarnos cuáles van a ser las fechas de los 4 ejercicios a nivel nacional. Y es que en efecto, Alberto, esa visión que ha tenido nuestro gobierno, el Frente Sandinista, de la relevancia que tiene que los y las ciudadanas estemos compenetrados, ¿verdad?, de la realidad en que estamos inmersos, que comprendamos que el estar en constante relación con la naturaleza nos permite desarrollarnos, pero sin lugar a dudas también vamos encontrando en el camino situaciones en las cuales se convierten en riesgo. Y que, como ha dicho en muchas oportunidades la compañera Rosario, son riesgos a los cuales tenemos que adaptarnos, comprenderlos, habituarnos, pero lo más importante, prepararnos para evitar que nos impacten negativamente y poder continuar la vida como debe ser, ¿verdad?, en el quehacer de todos los pueblos en estas tareas del desarrollo. Este 29 de junio vamos a desarrollar el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas. Ya estuvimos en los últimos días de marzo, el primer ejercicio que, como recordará, estuvo de cara a los escenarios, a la realidad que el pueblo nicaragüense vivía en esos momentos. Ahora vamos a otras circunstancias, diríamos a otros escenarios. Y esa es la importancia de que los 4 ejercicios van tocando cada uno de ellos los distintos momentos, ¿verdad?, situaciones diferentes en las cuales los nicaragüenses enfrentamos distintas circunstancias que nos muestra la realidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? En este segundo ejercicio, el escenario, a diferencia del escenario de marzo, que era de sol, de playa, de verano, vamos a lo que le llamamos el periodo lluvioso, ¿verdad? Y el periodo lluvioso tiene algunas características bastante particulares que tenemos que reconocer para poder también prepararnos y proteger la vida. Como ya ha sido una tradición, nuestros ejercicios se basan en las realidades propias de nuestro país. En ese sentido, este segundo ejercicio, me gustaría mencionarlo, va a basarse, ¿verdad?, en los pronósticos en que el INITER, ¿verdad?, ha venido dando a conocer de cómo será más o menos el periodo lluvioso, ¿verdad? Esto es muy importante porque el ejercicio se hace sobre la base de realidades concretas. Y en este caso, pues vamos a tomar como referencia el periodo lluvioso. ¿Qué esperamos según INETER que sea el periodo lluvioso?
Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, que se va a instalar posiblemente a finales de esta o comienzos de la próxima semana. Y ya estamos viendo en el ambiente, ¿verdad?, las condiciones propicias a que van a haber lluvias en todo el país. Segundo, que vamos a un periodo que INITER le llama un periodo de condiciones normales. ¿Y qué significa condiciones normales? Condiciones normales significa que en términos de promedio de precipitaciones de lluvia, más o menos van a dar en lo que se considera que es la norma nacional de los últimos años. Sin embargo, y aquí vienen los puntos importantes que los nicaragüenses debemos de tomar en cuenta, que se diga que va a ser o que va a estar dentro de condiciones normales, no niega que en algunos lugares del país pueda haber precipitaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Incluso, como le hemos dicho en otras oportunidades, esas circunstancias en las cuales, ¿verdad?, de repente como que si cae un balde de agua, ¿verdad?, ¿sí?, y en pocos minutos o en horas cae una cantidad de lluvia que puede sacarnos de esa normalidad a la que estamos habituados. Ahí viene una primera variable que tenemos que tomar en consideración los nicaragüenses para prepararnos, ¿verdad? Muy importante. Y quiero ponerte inclusive situaciones de la realidad para que veamos que estas cosas ocurren. En las noticias internacionales recientemente se ha estado mencionando, por ejemplo, como en el norte de Italia, ¿verdad?, en un periodo que se supone, ¿verdad?, que ellos están en la parte de verano, han habido unos torrenciales aguaceros y han tenido muertos, ¿verdad? Fíjate bien, un elemento importante. Nosotros tenemos que considerar lo que nos dice que probablemente ocurra, INITER, ¿verdad?, pero tomando en cuenta también las variabilidades que el cambio climático nos viene metiendo, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, de que tengamos presente que cuando eso puede ocurrir en ciudades, en montañas, ¿verdad?, ¿qué puede pasar? Bueno, se nos pueden presentar inundaciones, deslizamientos, ¿verdad?, que pueden afectar la vida cotidiana y frente a la cual tenemos que estar preparados. ¿Qué otra circunstancia puede ocurrir? Bueno, de repente también tenemos que prever, ¿verdad?, que entonces el mes de junio, que es precisamente cuando vamos a hacer el ejercicio, estas cuestiones ocurran, ¿verdad? Y luego que en julio puedan ocurrir también lo que tiene que ver con la canícula. Es decir, estarnos siempre en esa dinámica de prepararnos de momentos de crisis, momentos normales, que al final así es la vida en términos generales. Ya cuando lleguemos para el siguiente trimestre vamos a hablar un poco más a fondo de lo que puede ocurrir con los huracanes, pero en este momento el escenario fundamental, ¿verdad?, es este, ¿verdad? Ahora, ojo, hemos venido insistiendo de que independientemente que estemos en el periodo lluvioso, eso no niega que pueda haber un temblor fuerte, ¿verdad? Eso no niega que puede existir, ¿verdad?, una erupción volcánica, ¿verdad?, que el temblor se dé en las costas del Pacífico y por tanto generar la probabilidad de un tsunami. Toda esa circunstancia es lo que llamamos la probabilidad de multiamenaza. Incluso, Alberto, hemos venido incorporando paulatinamente al sentido del ejercicio no solamente los riesgos a fenómenos naturales, sino también los riesgos a situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, que una cisterna se dé vuelta y que hay un derrame de petróleo. Claro. Bueno, podemos estar en medio de una gran lluvia, la inundación, y que eso ocurra, ¿verdad? O que de repente, ¿verdad?, porque haya un temblor, ¿verdad?, se provoque un incendio y tengamos que enfrentarlo a pesar que estemos en medio del periodo lluvioso. Todos esos elementos es lo que deben de conformar, ¿verdad?, la idea de cómo vamos a manejar en este ejercicio las prácticas. Vamos a trabajar entonces con algunas hipótesis, ¿verdad?, que también nos permitan ir preparando, condicionando a comprender mejor la naturaleza, y me gustaría describirte la rápida idea de cuál va a ser la a mover en el es que van a haber varios días de lluvia, ¿verdad?, más o menos como nos dice INITER que puede ocurrir, ¿verdad? Claro. Que hay niveles de saturación de los suelos importantes. Alberto, yo quiero mencionar esto porque cada vez que nosotros decimos lluvia casi siempre solo miramos para arriba, ¿verdad? Y eso es natural. Sin embargo, todo lo que cae va teniendo impacto en el terreno.
Cuando pasan varios días de lluvia, los suelos se comienzan a saturar y por ahí comienza una de las condiciones que luego permite que haya deslizamiento, ¿verdad? Deslizamiento de grandes masas de tierra, de rocas, etcétera. Y queremos llamar la atención que todos nos fijemos en eso, ¿verdad? Especialmente aquellas familias, aquellas comunidades que están en laderas, en montañas, pero ojo, también los que vivimos en zonas urbanas. Managua, por ejemplo, por su topografía, tiene muchas posibilidades que eso ocurra. Matagalpa tiene posibilidades que eso ocurra. Ocotal tiene esas características, ¿verdad? En fin, nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, en todo esto, y queremos que durante el ejercicio y durante toda la preparación, los nicaragüenses comencemos a comprender muy bien esa situación. Entonces, en la hipótesis va a tocar ese elemento, la lluvia que cae, saturación de suelo, que se nos pueda presentar, ¿verdad?, un fenómeno tropical que nos venga a complicar la vida. Y eso no está alejado de la realidad. Hemos tenido circunstancias, recordemos la tormenta tropical 12E, ¿verdad?, que entró inclusive en un periodo antes de la lluvia que se instalara en ese año. Ahora mismo, las noticias internacionales es que se están creando algunas condiciones en el Atlántico y en el Pacífico que pueden generar fenómenos meteorológicos que impacten. ¿Cuál es otro elemento importante que se tiene que tomar en cuenta? Bueno, lo que hablábamos, que de repente tenemos ahí varios volcanes, el San Cristóbal, ¿verdad?, que probablemente se comenzó a activar. Quiero mencionarte que precisamente hace 10 días estuvimos en Chinandega, ¿verdad?, con todas las comunidades, con todos los líderes comunitarios, revisando lo que es el plan antierupción volcánica. Está fresquito, ¿verdad? Se ha venido trabajando en los últimos meses. Entonces, para este ejercicio, estos compañeros y compañeras van a llevar a la práctica los planes comunitarios que han desarrollado alrededor del tema de la erupción volcánica, en medio, ¿verdad?, de chubascos, de lluvias y posibles inundaciones que se puedan presentar. Esto es muy importante, ¿verdad? Y luego, que es también lo vital, que vayamos aprendiendo cuál es el posible impacto que tienen estos fenómenos, ¿verdad?, en las viviendas, en la infraestructura, ¿verdad?, ya sea en las unidades de salud, en las escuelas, en los puentes, ¿verdad?, inclusive en muchas viviendas humildes que por su localización a la orilla de cauce, a la orilla de río, puedan verse afectadas. Quiero decirte, Alberto, que cada vez más en la preparación para estos ejercicios, nosotros hemos venido aterrizando, ¿verdad?, de esa idea general que podemos tener de lo que pasa de manera conjunta en el país a lo que ocurre en cada barrio, en cada comunidad. Y precisamente ahí también esto nos lleva al trabajo que se ha venido realizando, que nuestro gobierno ha venido impulsando desde el año pasado. Por un lado, que fue eso que tú estabas mencionando, la actualización de los planes familiares, y el año pasado terminamos casi con más de 800,000 planes familiares elaborados a nivel nacional, ¿verdad?, lo cual es una cuestión meritoria, ¿verdad?, por el hecho de que las familias, ¿verdad?, han dado un paso al frente, ¿verdad?, y han hecho un esfuerzo con el apoyo y el acompañamiento de las instituciones de gobierno para elaborar sus planes familiares. Este año, ¿verdad?, agregando a esas capacidades que se han venido desarrollando en las casas, en las familias, hemos venido avanzando en lo que hemos llamado la campaña de actualización de los planes comunitarios. Y quiero decirte que aunque la campaña está planteada a ser desarrollada en todo el año 2023, te puedo dar ya unas cifras, ¿verdad?, un corte que hicimos la semana pasada, y para que tengas una idea, nosotros nos hemos propuesto a nivel nacional que las 10.637 comunidades y barrios del país tengan su plan. Pues en este momento ya llevamos 4.455 planes comunitarios actualizados. Prácticamente estamos ya arriba del 43% de la meta que nos hemos propuesto a nivel nacional. También, como parte de estas metas, nos propusimos de que para este ejercicio, casualmente, ¿verdad?, el del 29 de junio, nosotros hayamos cubierto todo lo que llamamos puntos críticos. ¿Por qué nos propusimos
cubrir primero los puntos críticos, porque en general los puntos críticos son los lugares donde tenemos familias, comunidades expuestas precisamente a esos aspectos que hemos mencionado: inundaciones, deslizamientos, afectaciones por terremotos, afectaciones por erupciones volcánicas o por tsunami, en fin, poblaciones expuestas, ¿verdad? Que tenemos que tener muy claro dónde están, cómo se han venido preparando, cómo están organizadas. Entonces, todo eso hoy, ¿verdad?, nos coloca en otro momento del desarrollo de los ejercicios nacionales. Hoy tenemos un respaldo de familias que tienen sus planes familiares. Hoy tenemos un 40 y tantos %, ¿verdad?, a la fecha de hoy, ¿verdad?, que tienen las comunidades sus planes comunitarios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la práctica este 29 de junio, ¿verdad?, para que nos vaya quedando claro de que los ejercicios no solamente es el día del ejercicio, Claro. ¿verdad?, es todo un trabajo que se viene realizando, ¿verdad? Ya incluso algunas particularidades de organización del ejercicio, ¿verdad?, la expresamos en un plan que la Jefatura Nacional aprobó y que hemos venido desarrollando con todos los municipios. Te menciono algunas actividades importantes de ese plan. Por ejemplo, la actualización de la preparación de las brigadas comunitarias. Ese es un elemento importantísimo. Así como nosotros comprendemos que hay poblaciones y comunidades expuestas a situaciones de riesgo, también, como ha sido la orientación de nuestro presidente, a esas comunidades hay que trasladarle capacidades para que puedan por sí mismas, ¿verdad?, dar el paso adelante de autoprotegerse cuando se presenta una emergencia como las que estamos mencionando. Entonces, parte de las actividades de preparación de este ejercicio está en el entrenamiento de las brigadas comunitarias, de la actualización de los sistemas de alerta en las comunidades, en preparar en los colegios, ¿verdad?, a los muchachos y las muchachas que son miembros de las brigadas estudiantiles, ¿verdad? Hemos hecho alianza con los centros de trabajo para que a su vez actualicen sus planes de trabajo y la preparación de la brigada. Toda esa capacidad, ¿verdad?, nacional expresada, ¿verdad?, desde el nivel familiar, comunitario, municipal, es lo que vamos a ver el 29 de junio puesta en práctica, ¿verdad?, puesta en práctica para, a la luz de una situación, ¿verdad?, específica de emergencia, responder. Pero Alberto, quiero insistirte de que no solamente es una visión, ¿verdad?, de la emergencia a nivel nacional, es cada barrio viendo sus propias emergencias, viendo sus propias particularidades, poniendo en práctica sus propias capacidades. Y lógicamente nuestras instituciones de gobierno preparadas, organizadas, actualizadas sus formas de actuación, muy articuladas, acompañando a la población. Entonces, prácticamente desde hace 2 semanas, ¿verdad?, que se dio a conocer el plan de organización del segundo ejercicio, estamos abocados a esa tarea. Semanalmente estamos haciendo videoconferencias con todos los compañeros y compañeras a nivel nacional, no solamente para explicarles, ¿verdad?, cómo debe hacerse el ejercicio, que ya en eso tenemos compañeros y compañeras que son expertos a nivel nacional, sino también ir precisando los detalles de cómo tenemos que ir preparando a las comunidades, cómo tenemos que irnos preparando a nivel de a nivel de las municipalidades, los departamentos y las regiones, ¿verdad?, para que nosotros tengamos un ejercicio exitoso, no solamente desde el punto de vista cuantitativo de la participación, sino también desde el punto de vista cualitativo, ¿verdad?, de expresar la organización familiar, comunitaria y la articulación con un gobierno que tiene muy clara su responsabilidad de cómo proteger a la población, ¿verdad? Permítame, a esas tareas. permítame ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que habláramos un poco, usted lo ha mencionado,
si ha habido, digamos, así lo podemos entender, ¿no? Cambios de actitudes, avances en la parte consciente, ¿no? De las personas que están en los puntos críticos y otros que también participan en la elaboración de sus planes familiares y comunitarios. Vamos a la pausa, ya volvemos. No, continuamos con el doctor González. Doctor, hablaba usted de la participación de la gente, de los barrios, las comunidades, y ahí quería yo pedirle una evaluación acerca de la toma de conciencia, ¿no? De parte de las familias, porque hubo, digamos, en algunos momentos, pues la gente se resistía a veces inclusive a evacuar cuando había situaciones de amenaza y todo esto. Pero ahora, digamos, hay mayor conciencia y uno ve que la gente está involucrada, ¿no? Y que ha habido, digamos, un cambio o todavía no se observa. Adelante, doctor. Mira, Alberto, ese es un tema que en efecto para nosotros es como el indicador, ¿no? El indicador más importante desde el punto de vista del éxito, pues, ¿verdad? De todas las tareas que desarrollamos en eso que llamamos la Política Nacional de Gestión de Riesgos. Dar ese salto, ¿verdad? De que únicamente la persona reaccione, ¿verdad? Instintivamente a cualquier situación de riesgo, de emergencia, etcétera, ¿verdad? Es el objetivo fundamental de muchas de las tareas que realizamos desde distintas perspectivas. Ahora, es una tarea compleja, muy compleja, ¿verdad? Primero porque el ser humano tiene una cierta tendencia a como abstraerse, como a negar, ¿verdad? De alguna manera la existencia de situaciones que le puedan provocar algo adverso, ¿verdad? Eso hace a veces un tanto como que sea el primer obstáculo, ¿verdad? Y es peor cuando hablamos de situaciones adversas que de repente no las ha vivido, no las conoce, no las comprende, ¿verdad? Entonces, de repente, eso también es como un segundo campo, ¿verdad? De obstáculo para trabajar estos temas. ¿A qué me refiero? Pues quien no ha visto, ¿verdad?, una erupción volcánica o no tiene idea, ¿verdad?, de lo que es la magnitud, la fuerza, ¿verdad?, por ejemplo, de los vientos huracanados, pues tú le puedes estar hablando de la fuerza de los vientos huracanados, ¿verdad?, y de repente, pues, si no tienes idea, es bastante complejo explicarle cómo esos vientos son capaces de levantar en algunas oportunidades hasta una casa, dependiendo, digamos, de sus materiales de construcción. Te quiero comentar, por ejemplo, que conversando con algunos compañeros, ¿verdad?, que han estado en los eventos recientes, Etiota, para ponerte un ejemplo concreto, ¿verdad? De repente la conversación ya anecdótica, ¿verdad? A mí me lo han expresado. Mira, Guillermo, realmente no tenía la menor idea de lo que es un viento arriba de los 250 kilómetros por hora, ¿verdad? Y me decían, la verdad que eso me movió el piso, me decía, ¿verdad?, un amigo. Entonces, trabajar esa idea, ¿verdad?, es un elemento que es muy importante, ¿verdad? Esto tiene que ver con todo lo que entonces hacemos como capacitación, como comunicación, porque no se trata solo de que la persona tenga el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento puede existir, pero es algo que está, como diríamos en buen nicaragüense, pegado con saliva, ¿verdad? El tema es llevar a que la persona perciba que eso puede convertirse en efecto en una realidad y comenzar a prepararnos en esa realidad, ¿verdad? Entonces, llevar de la mano, ¿verdad?, ha sido durante todos estos años, Alberto, todo un proceso en el cual, te lo digo con toda sinceridad, la coherencia, la cohesión, ¿verdad?, que hemos tenido como gobierno, las distintas instituciones que conforman el SINAPRED han contribuido enormemente a ese trabajo. Te pongo un ejemplo, toda la tarea que ha venido realizando el Ministerio de Educación,
¿verdad? Con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? La transmisión de manera muy gradual, ¿verdad? De toda esa comprensión del riesgo, ¿verdad? Y que los muchachitos vayan apropiándose cada vez más de esas realidades. Eso te permite ver que hoy, cuando el MINED hace en los colegios públicos y privados, ¿verdad? Su ejercicio, vos ves con qué seriedad los muchachitos participan en esta actividad, ¿verdad? Incluso yo te quiero expresar, por ejemplo, cada vez más tenemos más solicitudes, ¿verdad? De colegios a nivel privado que nos piden que no solamente les ayudemos, ¿verdad? A organizar sus planes de respuesta, sino nos piden capacitación, lo cual ya te da una idea, ¿verdad? Que hemos venido cambiando en la visión sobre este tema, ¿verdad? Fundamental. Nosotros hemos conversado con compañeros y compañeras que trabajan en las unidades de salud, ¿verdad? Y nos mencionan cómo la familia, ¿verdad? Porque lógicamente cuando hacemos los ejercicios hay distintos pacientes y hay distintas familias, ¿verdad? Entonces nos dicen, no, la gente cuando hace unos años, cuando comenzábamos que hay que evacuar a la familia, a los pacientes, a veces había eso que tú dices, alguna resistencia, ¿verdad? Sin embargo, hoy la familia dice, no, ya sabemos, vamos, inclusive colaboran, ¿verdad? En el manejo de los pacientes hacia los sitios seguros y ya lo ven como algo bastante natural. En los barrios, ¿verdad? A mí realmente me conmueve el entusiasmo con que muchas veces, ¿verdad? Los líderes comunitarios, especialmente las mujeres, yo quiero recalcar eso, ¿verdad? Con esto no quiero decir que los varones no nos preocupamos, claro. Lo que quiero decir que la mujer tiene quizás a veces como más facilidad, ¿verdad? De expresión, de llevarte a que ella está clara que de lo que se trata no es solo salvaguardar su vida, sino la de sus niños, la de sus parientes, ¿verdad? Y te dicen con mucho aplomo. Nosotros tenemos cantidad de materiales, de entrevistas, de presentación, ¿verdad? De liderazgo comunitario presentando hoy sus planes. Alberto, realmente uno percibe, ¿verdad? Que ese es otro nicaragüense, ¿verdad? Claro. Ese es otro nicaragüense de los que éramos allá por el 2006, ¿verdad? Es otro nicaragüense que hoy ve estos temas como parte de su naturaleza, ¿verdad? Ahora, no te quiero decir con esto que todo el mundo es claro. Así, pues obviamente hay distintos grados, pero la aguja del reloj creo que se ha movido entre el 2006 y en este momento, ¿verdad? Yo diría que hoy una gran parte de la población percibe que el prepararse, que el estar organizado, que entender que el riesgo es parte de la cotidianidad, pero al mismo tiempo tener claro que no puede quedarse pasivo, ¿verdad? Que tiene que actuar, ¿verdad? Que tiene que estar preparado para estas cosas. Y nosotros lo vemos en las cifras, ¿verdad? Cada vez más los ejercicios convocan a más población. Yo bromeaba hace unos tiempos y decía, hay más Miranda que participantes. Creo que hay más participantes que Miranda. Eso también, esa relación te ayuda como a ver un tanto la diferencia. Cualitativamente, yo creo que hoy Nicaragua ha venido, y sobre todo pues con la experiencia de los últimos años, ¿verdad? Mostrando ese músculo, ¿verdad? Esa capacidad. Lo vimos en Etiota, la verdad que fue impresionante ver el liderazgo comunitario apoyado por las instituciones, por el ejército, por la policía, movilizándose en las zonas difíciles, ¿verdad? Y en condiciones, Alberto, muy adversas. Claro. Tenemos que ver las imágenes de la gente saliendo de los Cayos Misquitos con sus motetitos, ¿verdad? Al llamado que le hizo el gobierno, ¿verdad? Con mucha seriedad, ¿verdad? Eso es muy importante. Recordemos que en el 2007, con el Félix, hubo que inclusive presionar un poco para que las familias salieran. Yo recordaba hace 10 días que estábamos en Chinandega, en el acto, ¿verdad? Donde se estaba presentando el plan, de que yo recuerdo las primeras veces que me tocó ir a ver las erupciones que ha hecho el volcán en estos años y cómo costaba en algunos momentos a veces que las familias se movilizaran. Hoy, como nos decía la representante del PMA que nos acompañó en esa oportunidad, ver a una comunidad presentando su plan antierupción volcánico, Alberto, es una cuestión que es un salto cualitativo.
porque lo hacen desde un punto de vista de apropiación, desde un punto de vista de la pertinencia, de cómo sienten ellos la necesidad de haberlo hecho, ¿verdad? Pero sobre todo se sienten protagonistas, se sienten dueños, ¿verdad? De eso que hoy, digamos, hemos podido poco a poco ir transmitiendo a nivel nacional, como gobierno, como Frente Sandinista, como ciudadanos, ¿verdad? De tal manera que hoy eso se va convirtiendo en una realidad. Por eso inclusive que los datos que hoy nos estamos, o las cifras que hoy nos estamos proponiendo para este ejercicio, que te las quisiera mencionar, Claro. están muy apegadas a ese proceso, ¿verdad? A ese proceso de toma de conciencia, de ir caminando poco a poco. Yo estoy seguro, nos falta muchísimo trecho que recorrer, pero que ya muestra visos, ¿verdad?, de un cambio razonable en la actuación de los nicaragüenses, en la comprensión, ¿verdad?, del trabajo que se tiene que hacer desde el hogar, desde la comunidad, en su municipio, con las instituciones, ¿verdad? Y sobre todo ese cambio de que el sentido de proteger la vida hoy es parte de un valor, ¿verdad?, de un valor, ¿verdad?, que tenemos los nicaragüenses, parte de nuestra dignidad de ser nicaragüenses, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, para este segundo ejercicio, te voy a dar algunas cifras de lo que pretendemos alcanzar. Más de 2 millones, ¿verdad?, o por lo menos 2 millones de nicaragüenses participando en este ejercicio. Tuvimos una cifra superior en el primer ejercicio. Así es que esto es parte de un continuo, ¿verdad?, que venimos trabajando. Esperamos más de 1.200.000 estudiantes y profesores y administrativos del sistema educativo movilizándose alrededor de este ejercicio. Más de 600.000 líderes y lideresas comunitarias movilizándose con la familia en el ejercicio, ¿verdad? Igualmente trabajadores del sector público, del sector privado, de las instituciones públicas, ¿verdad?, privadas, ¿verdad?, porque cada vez sentimos que hay más apropiación de todos estos temas. Nosotros esperamos para este ejercicio un mínimo de 7.000 escenarios. Y cuando digo escenario me refiero a eso que te estaba mencionando. Claro. La en práctica de las formas de reaccionar ante las posibles realidades de los impactos en los barrios, ¿verdad? Estamos incluyendo todos los conglomerados humanos. Ahí nos referimos a mercados, nos referimos a zonas francas, nos referimos a centros comerciales. Estamos invitando al sector privado, ¿verdad?, a que se sume a este esfuerzo nacional, ¿verdad?, para que todos cada vez más vayamos fortaleciendo esta visión de que tenemos que proteger la vida. Los brigadistas, Alberto, que son yo diría, el brazo fuerte de nuestra población. Nosotros en el ejercicio pasado movilizamos a más de 200.000 brigadistas, ¿verdad? Y cuando hablamos brigadistas, ahí estamos hablando de brigadistas comunitarios, de brigadistas en los centros de estudio, brigadistas en los centros de trabajo, brigadistas municipales, en fin, todo ese contingente de compañeros y compañeras que se han venido organizando para hacer el primer eslabón de la respuesta. Hoy, sumado, ¿verdad?, a todo el esfuerzo que nuestro gobierno ha venido haciendo con, por ejemplo, la extensión de los servicios de Bomberos Unidos en todo el país, eso te da una idea de las capacidades que se van desarrollando. Hoy sí lo vemos, por ejemplo, con una policía preparada, organizada también para actuar en estas situaciones de riesgo, o el ejército, ¿verdad?, con la defensa civil estructurada en sus especialidades para atender distintas emergencias. Nos damos cuenta que el país ha venido transformando sus posibilidades de enfrentar situaciones de riesgo. Pero además, todas aquellas instituciones que también son de primera respuesta, el Ministerio de Salud. En el ejercicio pasado, el MINSA hizo un ejercicio, ¿verdad?, de poner un hospital de campaña, organizarlo rápidamente, y ese es el músculo que tenemos que ir, ¿verdad?, desarrollando, ¿verdad? El MTI con sus brigadas de respuesta rápida para atender problemas que puedan darse con las inundaciones en los puentes, en las carreteras, en los deslizamientos, o en ACAL, restaurando servicios de agua que son muy importantes, ¿verdad? En ATREL, ¿verdad?, restableciendo la energía.
Telcor, ¿verdad? Detrás de todo esto, garantizándonos las comunicaciones. Viera qué importante que son los ejercicios y cómo esto nos ha ido cada vez más creando más capacidades a la hora de las emergencias. Lo vimos el año pasado con Bonnie, lo vimos el año pasado, ¿verdad? Con la aparición de todas estas tormentas que nos han venido afectando y que tenemos que reaccionar rápidamente. Y sobre todo, en este periodo de invierno, ¿verdad? En este periodo lluvioso, donde hay los problemas posibles que te hablábamos, ¿verdad? La posibilidad de ir desarrollando cada vez más los sistemas de alerta temprano. Si algo hemos venido empujando, ¿verdad? En estos 15 años, 16 años, ¿verdad? Además de dar esas capacidades a las personas, a las familias, a las comunidades, ha sido crear esas capacidades de alertarnos ante situaciones de emergencia. Esto es muy importante, ¿verdad? Hemos venido creando con las comunidades sistemas importantes. Hoy el Rama tiene un sistema que es tecnológico, porque detrás de él está INITER, pero también un brazo comunitario, ¿verdad? Vital, que le da, digamos, el sentido a las cuestiones. En Riva hemos desarrollado sistemas ahí en el Ochomogo, ¿verdad? Cuando esas crecidas repentinas, ¿verdad? El sistema de alerta que tiene para tsunami el país, ¿verdad? O para huracanes en el Caribe. Esto es muy importante y todo esto se va conjugando en un esfuerzo nacional de organización, ¿verdad? Bueno, doctor, yo le agradezco, ¿verdad?, por todas esas informaciones. Ahí rapidito. El otro día, hace unos años, yo le escuché hablar a usted sobre también los accidentes caseros, doctor, ¿verdad? Y yo en aquel entonces, ¿verdad?, dije, bueno, esto, ¿por qué? Pero realmente no sé si continúa con esa campaña, porque he conocido, y por eso le hago esta reflexión, que han ocurrido, inclusive accidentes caseros trágicos, con pérdida de vidas humanas, pues, gente que tiene un accidente inesperado en la propia casa. ¿Y cómo quedó esto, doctor? ¿Se insertó todo, sigue inserto todavía en los planes o esto fue coyuntural? Alberto, ese es un tema que se sigue trabajando. De hecho, algunas de las cartillas que se viene dando a conocer, ¿verdad? Y desde distintas perspectivas, ¿verdad? Todo lo trabajamos, por eso te digo, como gobierno, ¿verdad? Que eso es muy importante. Claro. En el sector educativo se menciona, ¿verdad? Desde el Ministerio de la Familia se trabaja, el Ministerio de la Mujer, y nosotros también estamos detrás de esto. Incluso, quiero ya adelantarte, en el último ejercicio del año hacemos mucho énfasis también en muchos de estos aspectos, porque claro, ¿verdad? Esto tiene distintos escenarios, ¿verdad? Claro. Y la casa, el hogar, es también un escenario donde pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el cuidado que debemos de tener, la conciencia que tenemos que tener para la protección de los niños, de los ancianos. En el hogar es vital, ¿verdad? Un piso que debe estar muy seco para evitar que alguien, como decimos, se resbale, ¿verdad? O en el baño, que un anciano puede ocurrir alguna de estas cuestiones, ¿verdad? Nosotros hemos venido insistiendo y trabajamos mucho a través de la comunicación, ¿verdad? En las medidas de autoprotección que deben existir. Pero no solamente autoprotección, ¿verdad? El cuidado que tenemos que tener también los familiares cuando en la casa tenemos niños, ancianos o personas que puedan sufrir alguna de estas cuestiones. Y muchas medidas que son muy prácticas, ¿verdad? Muy sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, accidentes en los cuales evitar que los niños, ¿verdad?, puedan tener acceso a sustancias que puedan llegarlo a envenenar, pues, porque hay que decir la palabra correcta. Claro. Pues lógicamente hay que tener cuidado. Los tomacorrientes, ¿verdad? Que el niño no vaya a meter el dedito ahí, ¿verdad? Porque eso puede generar un accidente. Y a veces detalles que lamentablemente a veces la familia no tiene conciencia de esos temas. Por ejemplo, cuando en una tableta ponen un montón varios equipos, ¿no? Y recalientan el sistema eléctrico, y eso es la primera causa de incendios estructurales que hemos tenido en la familia, ¿verdad? El cuidado que deben de tener, inclusive los jóvenes, ¿verdad? Cuando de repente se duermen con el celular, ¿verdad?, ahí en su cama, y el celular agarra unas temperaturas fuertes cuando lo están
cargando, ¿no? Y el colchón, pues de repente es un material que puede rápidamente, un material inflamable, ¿verdad? Que puede rápidamente convertirse en un incendio. Entonces parece mentira todos esos detalles que son vitales. O los muchachos jalando, ¿verdad? En medio de la tormenta, ¿verdad? Y ahí en la puerta de la casa y les puede caer un rayo, pues, ¿verdad? Entonces hay una cantidad, ¿verdad? de medidas y recomendaciones que hemos venido haciendo, también a título individual, de todos esos cuidados que debemos de tener, tomando en consideración también distintas exposiciones que pueden significar riesgos para la vida de las personas. Yo le agradezco, doctor, gracias por toda esta información. Le agradecemos mucho, mucho le agradecemos que haya estado con nosotros y éxitos, ¿no? Con todas las instituciones y todo nuestro pueblo en el segundo ejercicio nacional de la vida que tendrá lugar en junio. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya estaremos de regreso.